Persiguiendo al Jade, capítulo 150. Una luna fría pendía en el cielo, su luz color jade se derramaba por la larga escalera. Finas capas de nieve caían lentamente bajo las tenues linternas amarillas del palacio, posándose sobre las botas de satén negro y derritiéndose al instante, dejando leves marcas húmedas. El joven eunuco condujo a Sitchen hacia un pasillo lateral, con una sonrisa servil en el rostro. «Mi señor marqués, tenga cuidado al caminar». Una gran capa ribeteada con piel de zorro cubría los hombros de Sitchen. Su postura era tan recta como un pino, y la luz de la luna que iluminaba su perfil lo hacía parecer aún más frío y apuesto. Un suave escapó de sus labios. Debajo de su ancha manga, bordada en oro, lanzó una piedrecilla. Esta impactó contra una rama cubierta de nieve, no muy lejos de allí. La rama se estremeció, sacudiéndose al instante su manto de nieve. Sobresaltado, el joven eunuco alzó el cuello para mirar, gritando bruscamente: «¿Quién anda ahí?». Al instante siguiente, el joven eunuco sintió un fuerte dolor en la nuca y perdió el conocimiento. Sitchen recogió la linterna que el eunuco había dejado caer. Levantó la tapa, apagó la vela que había dentro y, sin ayuda de nadie, levantó al eunuco y lo apoyó contra la columna fuera del salón del palacio. Tras hacer todo esto, Sitchen alzó la vista y recorrió con su fría mirada la zona antes de quitarse de un tirón su gran capa y sus vestiduras de la corte. Debajo de su túnica llevaba un pijama. Sacó la máscara de disfraz entre sus túnicas y se la puso. Luego escondió su atuendo cortesano en un hueco de la rocalla en el jardín imperial. Siguiendo un mapa del palacio que había memorizado hacía tiempo, evadió a los guardias que patrullaban, escaló un alto muro y, con unos cuantos saltos, llegó al Palacio Frío. En comparación con las linternas y decoraciones festivas de los demás palacios, el Palacio Frío estaba terriblemente desolado. Incluso la linterna de la puerta principal, que emitía un resplandor amarillo del tamaño de la palma de una mano, estaba cubierta de polvo y telarañas. Los residentes de este Palacio Frío eran todas las concubinas que habían cometido graves delitos, estaban locas o muertas. Los rumores afirmaban que el lugar estaba embrujado. Aparte del personal del palacio de guardia, que venía a arrojar comida como si alimentaran perros, ni siquiera los eunucos y las sirvientas de menor rango estaban dispuestos a mirar dos veces. Siguiendo la información proporcionada por la gran princesa, Sitchen saltó por encima el alto muro del Palacio Frío y encontró fácilmente la residencia de la criada loca en el dormitorio exterior. La pequeña habitación estaba igualmente llena de polvo y telarañas. El único mueble parecía ser la cama junto a la ventana, a la luz de la luna. Se podía ver paja seca asomando por debajo del delgado colchón, parcialmente descubierto. La criada del palacio dormía acurrucada sobre él, cubierta únicamente por una fina manta, raída y manchada de moho. Un leve olor a incienso y velas quemadas impregnaban la habitación. La veneración estaba prohibida en el palacio, así que era probable que esta criada hubiera estado quemando dinero de espíritus en secreto para alguien en su propia habitación. Sitchen desenrolló la suave espada que llevaba envuelta en el brazo y la apuntó directamente en la nuca de la sirvienta. «Sé que estás despierta. Si quieres vivir, no des la vuelta. Solo tengo una pregunta. ¿Quién era la concubina imperial que tuvo una aventura con Wei Yan en aquel entonces?» La doncella del palacio parecía aterrorizada. Su cuerpo temblaba como un colador. Fue... Los acontecimientos dieron un giro inesperado. La criada giró la cabeza bruscamente y le arrojó un puñado de polvo a Sitchen. Sitchen giró rápidamente la cabeza para esquivarlo, cerrando los ojos y conteniendo la respiración para evitar inhalar el polvo desconocido o que le entrara en los ojos. Sin embargo, la criada aprovechó la oportunidad para sacar una daga debajo de la almohada y apuñalarlo. Sitchen instintivamente levantó el brazo para bloquear el ataque, lanzándolo varios metros por los aires. La criada se estrelló contra la pared antes de caer al suelo.
con un hilo de sangre brotando de la comisura de los labios. Sin embargo, no había ferocidad en su mirada, solo una seducción sin límites. Se limpió los labios con el dedo y se los lamió, clavando la mirada en Sitchen como un anzuelo mientras gemía. «Eres tan fuerte, me has hecho daño». Su voz era empalagosa como beberse un trago de un jarabe espeso de azúcar hervida. Cuando la criada se quitó los dedos de la boca, estaban resbaladizos por la saliva. Tiró su ropa bajándolo poco a poco y se rió entre dientes. «¿Quieres ver dónde me hiciste daño?» Los ojos de Sitchen solo se reflejaba un profundo asco de ver un gusano retorciéndose en la cuneta. Envainó su espada, se disponía a marcharse, pero el sonido de las cadenas provino de la puerta principal. La mirada de Sitchen se tomó repentinamente penetrante. Alzó su espada para destrozar la puerta, pero en ese instante sintió que sus extremidades se debilitaban. Le resultaba casi imposible mantenerse en pie. Se apoyó contra la pared con una mano mientras un sudor frío le perlaba la sien. También se oyeron ruidos de cadenas provenientes de la ventana, seguido por el sonido de un tubo de bambú largo y delgado que asomaba por una pequeña grieta. Un tenue humo blanco se filtró en la habitación. La mujer que estaba detrás de él ronroneó. «¿Sientes que tus extremidades están débiles?» «Has estado oliendo ese polvo desestabilizador de huesos desde que entraste a la habitación, justo ahora que forcejeaste conmigo, lo que aceleró el efecto de la droga. Pensar que recién ahora está haciendo efecto ese cuerpo fuerte que tienes realmente me hace desearte». La mujer simplemente se postró a medias en el suelo con su cabello oscuro suelto. Su sencillo camisón blanco estaba abierto, dejando ver el duodo rojo brillante y un hombro perfumado. Su expresión era de un deseo irrefrenable mientras miraba seductoramente a Sitchen. Al oírla decir que había estado oliendo desde que entró, Sitchen miró inmediatamente el brasero donde se estaba quemando el dinero fantasma, así que el incienso y el dinero fantasma servían para enmascarar otro olor. El efecto que la droga fue tan violento como el estallido de una presa. Sintió que toda su fuerza se había esfumado. Sitchen ya ni siquiera podía mantenerse apoyado contra la pared. Se deslizó hasta sentarse, pero otra reacción se agitaba en su interior. Sentía como si un fuego le quemara la sangre y le picaba las extremidades como insectos que se arrastraban sobre ellas. Era evidente de qué sustancia se trataba, la que salía y soplaba por el tubo de bambú. La mujer también parecía estar afectada por el humo de la droga que salía del tubo. Su rostro, en comparación con su anterior coquetería fingida, ahora mostraba una reacción más instintiva. Sus ojos seductores estaban vidriosos mientras se arrastraba lentamente hasta Sitchen. «Me siento fatal, ayúdame». La droga provocó que el rostro de Sitchen se enrojeciera incluso a través de la máscara, pero sus ojos permanecían extrañamente fríos. «¿Quieres morir?» Su voz era suave, como el aura fantasmal y el escalofriante que emanaba del río del olvido cuando se abren las puertas del inframundo durante el festival de los fantasmas, provocando un escalofrío. La mirada de la mujer ya estaba nublada, pero sus palabras le devolvieron un atisbo de lucidez. Observó al apuesto hombre sentado al pie del muro, incapaz inclusive de mantenerse en pie, debido al polvo debilitador de huesos. La poca racionalidad que le quedaba bajo los efectos del afrodisíaco se desvaneció rápidamente. Soltó una risita. «Pronto querrás unirte a mí en este éxtasis mortal, que es una muerte en vida». Jadeando, finalmente se arrastró hasta Sitchen. Alzó una mirada seductora, pero antes de que pudiera proferir una queja coqueta, una mano grande, como una abrazadera de hierro, la agarró del cuello. El abrumador olor a sangre y la sensación de asfixia finalmente hicieron que la mujer recobrara la sobriedad. Este hombre se había metido el dedo en la palma de la mano para mantenerse lúcido. La mujer no había sido alcanzada por el polvo debilitador de huesos y era una luchadora entrenada. Intentó apartar la mano de Sitchen, pero fue en vano. Sitchen apretó los dientes con tanta fuerza que casi
Sintió el sabor del hierro, miró fríamente a la mujer que forcejeaba entre sus manos. Qi-Chen encontró a alguien como tú para hacerse pasar por una concubina del Palacio Frío y replicar el crimen de Wei Yan en mí. La mujer intentó hablar, pero solo un débil gorgoteo escapó de su garganta. Su expresión pasó de terror a la desesperación, mientras los frágiles huesos de su garganta se rompían. Los 5 dedos de Qi-Chen le abrieron varios agujeros sangrientos al costado del cuello. La mujer tenía los ojos muy abiertos cuando se desplomó al suelo. La sangre que brotaba de su cuello formó rápidamente un pequeño charco en el suelo. Qi-Chen estaba sentado contra la pared jadeando como una bestia. Su mano era un desastre sangriento. Era imposible distinguir si la sangre provenía de su propia palma o del propio cuello de la mujer. Quienes habían cerrado la puerta y la ventana y liberado el humo afrodisíaco no oyeron ningún ruido en el interior. Tras un instante de vacilación, uno de ellos abrió la puerta, deseoso de ver qué ocurría. Sin embargo, al abrir la puerta con una linterna en mano, lo primero que vio fue el rostro de la mujer, con los ojos desorbitados por la muerte, mirando fijamente hacia la puerta. El eunuco se asustó tanto que sus pupilas se contrajeron. Rápidamente alzó la linterna para buscar otra persona en la habitación. Una daga le cortó la garganta salpicando sangre. La linterna cayó al suelo y se encendió al instante. La luz del fuego se iluminó la daga empapada en sangre, cuya hoja fría y brillante reflejaba un par de ojos sombríos y gélidos. Qi-Chen pasó por encima del suelo empapado de sangre y salió de la habitación, con la sangre goteando del dorso de su mano izquierda. Los pocos guardias que esperaban fuera de la habitación vieron el trágico estado de la criada y el eunuco, que se encontraron dentro a través de la puerta abierta de par en par y no pudieron evitar sentir un escalofrío. La dosis de polvo debilitador de huesos que ardía en la habitación era suficiente para derribar un buey. ¿Cómo pudo salir caminando? ¿Acaso había tomado un antídoto de antemano? Sin embargo, la sangre en la mano de Qi-Chen y el ligero tambaleo en sus pasos le indicaron que efectivamente había sido drogado y que simplemente se estaba obligando a mantenerse en pie. La puerta principal del Palacio Frío llevaba tiempo cerrada con llave. Uno de los guardias gritó inmediatamente a un compañero que estaba detrás de él: «¡Prende fuego! ¡Trae todos aquí!». La gran princesa Qichu, que había estado confinada por An Taifei durante muchos días. Esta noche era Nochevieja y madre e hija disfrutaron de una sencilla cena de Nochevieja antes de que An Taifei regresara a su pequeña sala de oración para continuar recitando las escrituras. Qichu estaba molesta. Se sacudió las mangas y salió del cálido pabellón. La anciana niñera de An Taifei le siguió paso a paso. «¿A dónde va la princesa?». Tras haber sido mimada durante más de una década, Qichu no era precisamente una persona de buen carácter. Replicó de inmediato: «Esta princesa está harta y va a dar un paseo. Madre ha cerrado las puertas del palacio. ¿De qué te preocupas?». La anciana niñera no se inmutó ante las duras palabras de Qichu. Simplemente hizo una reverencia y dijo: «Entonces la princesa debería ponerse una capa. Afuera hace mucho viento y nieva mucho. Tenga cuidado de no resfriarse». A Qichu no le importaba la gente que rodeaba a su madre. Después de seguir a An Taifei durante tanto tiempo, todos parecían haberse convertido en bodhisattvas, hablando con la misma expresión y tono. Verlos le irritaba mucho a Qichu. Ella solo fue acompañada por sus criadas personales. Mantuvo la cabeza bien alta y pasó junto a la niñera. La anciana niñera hizo una reverencia detrás de ella, despidiendo respetuosamente a la princesa. Una vez fuera, Qichu sintió un poco de frío. Se quedó de pie en un puente cubierto contemplando la fría luna que colgaba en el alto cielo, y con un calentador de manos de bronce calado y murmurando: «Me pregunto qué estará haciendo esa cabeza hueca ahora mismo». Su voz era demasiado suave para que la doncella del palacio que estaba a su lado la oyera. La doncella preguntó con dulzura: «¿Qué dijiste, princesa?». Qichu hizo un pochero: «Nada. Vamos a dar un paseo por el jardín de ciruelos». An Taifei había sido muy querido en su juventud. El difunto emperador había ordenado especialmente que se plantara un bosque entero de ciruelos en su palacio. Al llegar el crudo invierno, todo el jardín de ciruelos florecía, ofreciendo un espectáculo impresionante.
Esta noche caía una fina nevada. Los senderos de piedra del huerto de ciruelos deberían haber estado cubiertos por una fina capa de nieve, pero los eunucos barrenderos, temiendo que sus amos tuvieran una elegante inclinación para admirar las ciruelas en la víspera de Año Nuevo, habían despejado los caminos con antelación. Tras caminar un rato con sus doncellas, Kichu dijo de repente: «Esperen aquí, no me sigan, voy a colgar una bolsita para recibir bendiciones». Las criadas respondieron en voz baja: «Sí». Kichu caminó sola un corto trecho entre los ciruelos y encontró una rama con flores de una belleza excepcional. Sacó de su túnica la bolsita llena de pensamientos de doncella y frotó suavemente el bordado. Justo cuando estaba a punto de ponerse de puntillas para colgarla, oyó un leve sonido de risitas de una mujer detrás de una rocalla oculta por las ramas de los ciruelos. ¿Podría haber alguien teniendo una cita aquí? La expresión de Kichu cambió de repente. Estaba a punto de estallar, pero apretó la bolsita que tenía en la mano y su semblante se suavizó. Tenía la intención de fingir que no había oído nada e irse, pero entonces escuchó una frase: «¿Por qué te mentiría? La princesa ha estado bajo la atenta vigilancia de Taifei últimamente. No ha ido a ninguna parte». Una voz algo afeminada dijo: «Así que nadie del lado de la gran princesa ha estado tampoco en el palacio frío». La mujer respondió algo sin aliento: «Nosotros, las sirvientas, ni siquiera podemos salir del palacio Yonchan sin la insignia de Taifei». Choyunchan era otro nombre para la flor de ciruelo. El palacio de Antaifei recibió su nombre de esa misma arboleda. Kichu gritó bruscamente: «¿Quién anda ahí? ¡Salgan de aquí, princesa!». Este grito sobresaltó no solo al hombre y a la mujer que se encontraba detrás de la rocalla, sino también al personal del palacio que esperaba afuera, quienes se apresuraron a acercarse. Una criada del palacio y un eunuco con la ropa desaliñada salieron detrás de la rocalla. Ambos estaban pálidos de miedo y se postraron ante Kichu como si fueran ajos machacados. «Princesa, perdónanos la vida, princesa, perdónanos la vida». Kichu sabía desde hace tiempo que las sirvientas y los eunucos del palacio a veces formaban parejas, pero en ese momento solo sentía repulsión. Reconoció a la sirvienta como una de su propio palacio, pero el eunuco le resultaba desconocido. Miró fríamente a la criada. «¿Estabas espiando a esta princesa?». La criada temblaba como un colador, con el rostro surcado de lágrimas. «Esta princesa no se atrevería. Esta sirvienta no se atrevería». Kichu se volvió hacia el eunuco. «¿De qué palacio eres?». El eunuco miró a Kichu antes de bajar la cabeza rápidamente. Aunque tenía miedo, parecía tener más confianza que la criada. Este sirviente pertenece a la dirección de ceremonias. El eunuco Gao, que sirve a su majestad, es mi padrino». Kichu soltó una risa fría, así que su confianza provenía del eunuco principal de Qi Chen. Pero puesto que él podía hacerle esas preguntas a la criada, era evidente que la ayuda que ella le había brindado a Si Chen para investigar a la criada loca del Palacio Frío había llegado a los oídos de Qi Chen. Un escalofrío le recorrió la espalda y Kichu sintió que le flanqueaban las rodillas. Miró al eunuco con una expresión que podría devorarlo vivo y ordenó bruscamente: «Aten a este asqueroso eunuco por esta princesa y enciérrenlo». Entonces dio la vuelta y salió rápidamente del huerto de ciruelos, agarrando la mano de una de sus sirvientas de confianza. «Rápido, toma mi faja y ve inmediatamente al palacio Taiji. Encuentra al general del estandarte de la nube y dile que hay problemas en el palacio frío». La criada corrió tan rápido como pudo, pero antes de que pudiera siquiera abandonar el huerto de ciruelos fue detenida por Antaifei y su séquito. Antaifei miró a su hija. Su rostro elegante, aunque marcado por el paso del tiempo, ahora mostraba la clara ira. «Suer, ¿qué tonterías estás tramando ahora?». Kichu exclamó con urgencia: «Madre, esto no es ninguna tontería. Ya estoy involucrada en el asunto del Palacio Frío, pero esto no es como en tu época, cuando bastaba con cerrar las puertas del palacio y estar a salvo. Si el marqués de Wuhan cae en la trampa de Qi Chen, nos culpará después, y aunque Qi Chen gane con su personalidad desquiciada, ¿crees que seguirá dejándonos vivir en paz?». En ese preciso instante, el personal del palacio salió del huerto de ciruelos, escoltando a la doncella y al eunuco que habían estado teniendo el encuentro amoroso. Kichu señaló a los dos y preguntó a Antaifei:
Qichen ha extendido su influencia hasta nuestro palacio. ¿Acaso la madre todavía quiere mantenerse al margen? Antaifei observó a los dos atados y amordazados. Tras sopesar las opciones, finalmente dijo: «Abren las puertas del palacio». Palacio Taiji. Ya se habían servido 3 rondas de vino en el banquete. Fan Chanyu alzó la vista hacia el asiento vacío de Qichen, con el ceño cada vez más preocupado. Justo cuando iba a buscar una excusa para salir a comprobarlo, una doncella que se le acercó a rellenarle la copa y le rozó disimuladamente con el codo. Bajo la manga ancha de su camisa, Fan Chanyu sintió que algo le presionaba contra su palma. Inmediatamente cerró las manos alrededor. Tras la partida de la criada, Fan Chanyu fingió tropezar al levantarse, y una criada que le esperaba detrás de su asiento se acercó para ayudarle y le preguntó a dónde iba. Fan Chanyu fingió necesitar ir al baño y la criada la condujo respetadamente hacia allí. Después de que Fan Chanyu abandonara su asiento, el gran tutor Li, que se encontraba sentado a la cabecera de la sección de los funcionarios civiles, la miró mientras se alejaba y luego observó el asiento vacío frente a la sección de oficiales militares. Frente a él, sus ojos ya mayores reflejaban una emoción indescifrable. Un instante después, un asistente se acercó y le susurró algo al oído al gran tutor Li. La expresión de normalmente imperturbable del gran tutor Li cambió a un raro instante. Tras despedir al asistente, se levantó y juntó las manos en señal de respeto hacia el emperador, que se encontraba claramente de muy buen humor. «Este viejo súbdito se avergüenza. Esta noche el soberano y sus súbditos están de fiesta bebiendo a sus anchas. Este viejo súbdito debería haber celebrado con su majestad y mis colegas hasta el año nuevo, pero por desgracia soy viejo e inútil y estoy terriblemente cansado. Solo puedo implorar a su majestad que me permita regresar primero a mi residencia». El espectáculo principal aún no había comenzado. Qichen se mostraba claramente reacio. «El gran tutor está cansado. ¿Por qué no descansa un rato en la sala lateral?» Pero el gran tutor le repetía: «Estoy aterrorizado», y sus palabras eran sinceras. «Majestad, está abrumando a este viejo súbdito». Qichen estaba de buen humor hoy y temía que su intención de retenerlo fuera demasiado obvia. Si ese es el caso, entonces el gran tutor puede marcharse. Después de que el gran tutor Li abandonara el salón principal con su hijo, Qichen agitó su copa de vino y dijo en tono significativo: «¿Por qué el marqués de Wuhan no ha regresado después de cambiarse ropa? ¿Acaso también está cansado y descansando en algún lugar?» Ninguno de los funcionarios se atrevió a responder. Qichen rió para sí mismo. «Queridos ministros, síganme viendo. No podemos dejar que el ambiente se enfríe solo porque el gran tutor y el marqués de Wuhan estén ausentes». En ese preciso instante, un joven eunuco entró corriendo y tambaleándose. «Majestad, es terrible. Hay un incendio en el Palacio Frío». Qichen no pudo contener la emoción en sus ojos, pero así puso una expresión furiosa y maldijo: «¿Cómo es posible que haya un incendio de la nada?». El eunuco dijo con impotencia: «Este sirviente no lo sabe». Qichen lo maldijo, llamándolo inútil, y se levantó del trono del dragón. «Todavía hay muchas concubinas de puerta viviendo en el Palacio Frío. Al comenzar el nuevo año no podemos permitirnos ninguna muerte. Acompáñanos a echar un vistazo». El mismo Hijo del Cielo se dirigía al Palacio Frío, por lo que todos los ministros asistían al banquete del palacio no tuvieron más remedio que acompañarlo. La nieve caía con más fuerza y el viento arreciaba. Vestido con uniforme de eunuco, Fan Chanyu corría a toda velocidad por el estrecho pasaje que conducía al Palacio Frío, sintiendo como si le rasparan las mejillas con cuchillas heladas. A lo lejos el Palacio Frío era un mar de fuego y viento que se aproximaba y traía consigo un olor a quemado. Fan Chanyu apretó los dientes deseando con todas sus fuerzas poder ser más rápida y aún más rápida. La nota que le había dado la criada decía: «Problemas en el Palacio Frío. El marqués de Wuhan está en peligro». Tras marcharse, despidió a la criada que la acompañaba a la letrina y rápidamente encontró a la que le había entregado la nota. La sirvienta afirmó ser una de las damas de compañía de la gran princesa e incluso le mostró la insignia que llevaba la gran princesa en la cintura. Tras confirmar su identidad, Fan Chanyu no se atrevió a demorarse ni un segundo.
Sus vestiduras oficiales eran demasiado llamativas. De camino dejó inconsciente a un eunuco, lo despojó de su ropa y se la puso antes de dirigirse directamente al Palacio Frío. El Palacio Frío se encontraba en un lugar remoto y esa noche era Nochevieja, así que las criadas y los eunucos estaban holgazaneando. El fuego ya llevaba un rato ardiendo cuando eunucos dispersos empezaron a llevar sus cubos para buscar agua y combatirlo. Mientras Fan Chanyu corría, los demás asumieron que se dirigía a combatir el incendio y no sospecharon nada. Era veloz. En apenas unos instantes dejó a los eunucos bomberos. Al llegar al Palacio Frío descubrió que el fuego se había extendido a unas salas destartaladas y vacías, utilizadas para almacenar objetos diversos. La zona residencial aún no se había incendiado. Fan Chanyu corrió unos pasos hacia adelante y de un vistazo vio la puerta del Palacio Frío, que tenía un enorme agujero que la atravesaba por completo. Un candado enorme aún colgaba de los anillos de la puerta. En la puerta destrozada las astillas de madera estaban manchadas de sangre. También había un rastro de sangre en el suelo que se perdía en la distancia, pero la nieve caía con fuerza y era de noche, y aún así estaba ligeramente cubierto. El corazón de Fan Chanyu latió con fuerza, se agachó y entró al Palacio Frío por el agujero de la puerta, y a la luz de los lejanos salones en llama había un patio lleno de cadáveres. Había eunucos y guardias dorados. Fan Chanyu se le encogió el corazón. No se atrevió a pronunciar el nombre de Zichen, solo gritó con su fuerza: «Yanchen, ¿estás aquí?». Al ver señales de forcejeo en una de las habitaciones, se apresuró a acercarse. En la puerta había un eunuco con la garganta cortada. En el centro de la habitación había una mujer con ropa desaliñada y el cuello roto. En un instante comprendió el plan del emperador y un escalofrío nauseabundo le recorrió las plantas de los pies y una rabia extrema hizo que las venas de sus puños apretados se hincharan. «¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡Rápido! Vayan a buscar ayuda. Hay gente muerta en el Palacio Frío». Un coro de lamentos y gritos resonó en el exterior. Un grupo de eunucos bomberos había llegado. Fan Chanyu no se atrevió a demorarse. Supuso que Zichen debería haber traspasado la puerta del palacio y escapado, pero probablemente estaba herido y no había podido llegar muy lejos. Ella atrapó directamente por un muro lateral del Palacio Frío y saltó. El Palacio Frío no era como los demás. Las zonas no iluminadas por el fuego estaban completamente oscuras, lo que hacía imposible distinguir las manchas de sangre en el suelo, pero el agudo olfato de Fan Chanyu detectó el olor a sangre en la pared del palacio. Tras una inspección más minuciosa, se pudieron apreciar las huellas de manos ensangrentadas. Alzó la mano para comparar y confirmar que eran las huellas de Zichen. Ya podía saborear la sangre entre sus dientes. Cuán graves eran sus heridas como para tener que apoyarse en una pared para poder caminar. Fan Chanyu siguió el rastro de sangre y avanzó rápidamente. Tenía que sacarlo de allí antes que llegaran los guardias dorados. Tras dar muchos rodeos, finalmente divisó una figura medio sumergida en el agua junto a las rocas del lago Taiyue. Fan Chanyu casi rompió a llorar de alegría. Se apresuró a acercarse y gritó su voz baja: «¿Zichen?». Zichen tenía los ojos fuertemente cerrados y no respondía. Su máscara había desaparecido y a la luz de la luna sus labios eran tan blancos como su rostro. El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco alarmado. Extendió la mano para tocarle la cara. «¿Qué te pasa?». Antes de que pudiera terminar su frase, le torcieron los brazos hacia atrás y la arrastraron al agua, sujetándole la garganta con fuerza. En ese instante de asfixia, Fan Chanyu, que estaba seguro de que él estaba usando una fuerza letal para matarla, luchó por salvarse de la mano que la estrangulaba y logró pronunciar las palabras «soy yo». Por el rabillo del ojo, lo único que pudo ver fueron los ojos de fénix de Zichen, tan escarlata que parecía que los vasos sanguíneos se le hubieran reventado. Eran fríos y despiadados, ya no reconocía a nadie. La intensa sensación de asfixia debilitó los forcejeos de Fan Chanyu, pero quizás debido a que el estrangulamiento los acercó demasiado, pudo percibir su aroma. La mano de Zichen, que la apretaba alrededor de la garganta, se aflojó repentinamente. «¿Yu?». Su rostro estaba inusualmente pálido, con el cabello mojado esparcido a su espalda. Sus solapas empapadas estaban ligeramente abiertas, dejando ver sus delicadas clavículas. Junto con sus ojos rojos sangre, todo
Su ser exudaba un encanto demoníaco e indescriptible. Su mano con heridas ya empapadas de sangre acarició suavemente las marcas rojas que había dejado en el cuello de Fan Chanyu. Aunque su cuerpo estaba tan frío como un bloque de hielo de las aguas del lago Tayé, el aliento que exhalaba seguía siendo abrasador. Lo siento, no sabía que eras tú. Su voz era increíblemente ronca, como si intentara desesperadamente reprimir algo. Sin embargo, la yema de sus dedos que acariciaba la delicada piel del cuello de Fan Chanyu se habían calentado al instante, lo que provocó que instintivamente bajara la cabeza para besarle la mejilla. Sus finos labios eran fríos como el hielo, su aliento caliente como el fuego, al igual que su estado actual, a la vez extraño y fascinante. Fan Chanyu ya se había recuperado y, naturalmente, sabía que eso eran los síntomas de que lo habían drogado. Se echó hacia atrás para esquivar sus labios, ayudándolo a levantarse por un brazo. El palacio frío está en llamas, no es seguro aquí. Te sacaré del palacio primero. Una sensación cálida recorrió su palma, pero no era el calor de su brazo, sino sangre. Al darse cuenta de que también estaba herido del brazo, Fan Chanyu se subió la manga para mirar y vio que su brazo izquierdo estaba densamente cubierto de cortes de cuchillos, todos empapados de un blanco intenso. Evidentemente se lo había hecho a sí mismo para mantenerse consciente. Sus ojos se enrojecieron de ira y preguntó entre dientes: ¿Dónde más estás herido? Una vez que Zichen se relajó, perdió la fuerza para resistir los efectos de la droga y solo pudo mantenerse en pie apoyándose en Fan Chanyu. El fuego que ardía en su interior le quemaba la sangre. Observó a la persona que tenía delante, con la nuez de Adán balanceándose. Gotas de agua de su cabello empapado y despeinado reflejaban por sus párpados antes de caer el lago. Era tan seductor como un demonio de leyenda que se alimentaba de la esencia vital de los humanos. Ya no podía oír lo que ella preguntaba. Ante sus ojos solo estaban esos labios rojos que captaban toda su mirada al abrirse y cerrarse. Le acarició el rostro y la besó con intensidad.